Bueno, lo que yo les voy a presentar es un trabajo en particular que hemos hecho en la línea, particularmente la maestra Sol Cortés, que ya tiene mucho tiempo en este tipo de trabajos. Y lo que le vamos a presentar en este momento son algunos datos de un estudio piloto y una estrategia de intervención para modificar los hábitos alimentarios de los bebés, de los niños. La siguiente, por favor. La línea que es, yo ya no sé ahorita cómo se llama la línea, es interacciones tempranas, se llamaba análisis funcional del lenguaje, ahora es análisis funcional del desarrollo, o siempre lo fue. Y aparte de los trabajos sobre nutrición, hay otras líneas de investigación que se han realizado. La primera de ellas, bueno, no es el orden, tal vez el orden histórico, interacción adulto-infante y desarrollo del lenguaje, que tiene que ver mucho con esta situación de socialización, de adquisición del lenguaje en las edades tempranas, cuando interactúan los niños desde los primeros momentos de nacimiento con su cuidador principal o con un adulto, un individuo más competente en este aspecto. Otra línea de investigación en esto es el comportamiento afectivo y la competencia lingüística, donde hemos evaluado precisamente el desempeño lingüístico de los niños y cómo este aspecto del comportamiento, que es el afecto, incide como un factor de ajuste complementario en el desarrollo óptimo, digámoslo así, de los infantes. Y esta última línea de investigación, que son las prácticas de crianza como factor regulador del estado de salud infantil. La siguiente, por favor. Una de la fundamentación del trabajo que se ha realizado en todas las sublíneas de investigación, bueno, particularmente en este último de prácticas de crianza, es el modelo de salud de Ribes en el 90, aunque todo el trabajo de investigación que se realiza en la línea está fundamentado en la teoría interconductual de Ribes, de Cantor, en la formulación de Ribes y López del 85. En este caso, el modelo de salud nos prescribe las formas, es un modelo que va delineando las formas en las cuales un individuo, en su práctica, en su hacer muy concreto, empieza a mediar estos factores biológicos y los factores culturales, socioculturales, para intervenir en las cuestiones de salud, enfermedad. El modelo de salud de Ribes, por supuesto, implica interacción, esta bidireccionalidad de la que hablaba el día de ayer el Claudio Carpio, y en este caso el comportamiento, decíamos, participa en los estados de salud o enfermedad como un regulador, es decir, la forma en la que hace algo el organismo, en este caso el cuidador principal, incide en las situaciones de salud, que en este caso podemos hablar de ello como los estados nutricios adecuados de los infantes o la desnutrición como un caso de desarrollo negativo. Algunos de los elementos que son fundamentales en este modelo para su estudio, para su interpretación y su intervención son evidentemente las competencias, que nos habla de la efectividad, las formas efectivas, eficaces del adulto, del cuidador principal, para proveer las condiciones de un buen desarrollo para los infantes, y los estilos interactivos de este cuidador, que tiene que ver con la consistencia, es decir, este modo, esta manera de comportarse en distintas situaciones y que es consistente en su historia, ¿no? La tolerancia, la frustración, la tolerancia a la ambigüedad como casos de estilos interactivos. La siguiente, por favor. Las prácticas de crianza, entonces, las consideramos como factores de protección y riesgos para el desarrollo. Las prácticas de crianza como estas formas concretas en las cuales la mamá, en este caso, cuando hablamos del cuidador principal, hablamos de quién se encarga del bienestar del niño, puede ser los abuelos, un hermano mayor, tío, lo que sea, normalmente es la mamá, y en casi todos los estudios que se han realizado, la mamá es la que participa como el cuidador primario, pero no es exclusivo, ¿no? En algunos casos son papás y otros parientes. Bueno, son las formas de hacer concretas que permiten un desarrollo adecuado del niño. En términos del trabajo que les voy a platicar, los objetivos eran evaluar los patrones de interacción adulto-infante asociados con la alimentación y que tienen como consecuencia a veces estados de nutrición pobres. Es decir, qué hace la mamá a la hora de comer con el niño,
cuando le da de comer, cuando lo alimenta desde edades muy tempranas, que tienen como consecuencia que el niño tenga un desarrollo de nutrición poco favorable. Se trata de identificar precisamente estos patrones de interacción, estas formas de comportamiento que se dan en la interacción adulto-infante y que tienen este estado de nutrición pobre. Una derivación de esta investigación es, por supuesto, por la relevancia que tiene esta situación a nivel mundial, es desarrollar estrategias de intervención que permitan precisamente modificar el comportamiento de la madre en estas interacciones y que procuren un buen estado de nutrición. La siguiente, por favor. Hay una diversidad de estudios donde se muestra precisamente que estas prácticas de crianza tienen no solamente incidencias sobre los estados de nutrición, sino sobre muchos aspectos del desarrollo, como el lenguaje, decíamos, las competencias sociales, el desarrollo emocional, etcétera, etcétera. En este caso de la nutrición infantil, se ha evidenciado que aquellas prácticas que son inadecuadas, por ejemplo, forzar al niño a comer en el momento que es la alimentación, va generando con el tiempo estados de nutrición muy pobres. La calidad de los alimentos, la selección de los alimentos, la preparación, etcétera, son prácticas que tienen que ver con los estados de nutrición pobres en las edades tempranas de los niños. Y estas edades tempranas son fundamentalmente ubicadas en los primeros 16,000 días de vida del niño, 2 años, 2 años y medio, es un periodo donde la alimentación del niño es crítica para que tome un curso u otro, una buena nutrición o una nutrición pobre. Por supuesto que el estado nutricio va a impactar sobre otros elementos, como es el lenguaje, la competencia social, el desarrollo emocional, la posibilidad de interactuar de manera adecuada con los pares, etcétera. Dice, la edad de la alimentación complementaria es un periodo especialmente sensible, ya que al terminar la lactancia exclusiva es necesario que las prácticas parentales relacionadas con la alimentación sean adecuadas. Y enseguida se listan estos siguientes aspectos. Algo que es sabido, creo, por muchos o por casi todos, es que la lactancia es la fuente de alimentación principal desde el nacimiento hasta más o menos los 6 meses como una forma exclusiva, y a partir de esta edad la ingesta de sólidos se vuelve un complemento importante para el desarrollo nutricio del niño, y es aquí donde las prácticas precisamente de alimentación de la madre puede tener algún tipo de problemática para la nutrición del niño. No es conveniente, por supuesto, la lactancia por mucho tiempo al margen de otra variedad de alimentos. No es conveniente tampoco ciertos haceres o ciertas formas de comportarse a la hora de la alimentación cuando el niño está comiendo o consumiendo sólidos ya en ese momento, ¿no? Algunos de los datos que o de las mediciones que se han tomado para medir precisamente el estado nutricio del niño son estas medidas de peso para la longitud, que tiene que ver con alguna diferencia entre el peso del niño y la longitud, el tamaño del niño, que está normado en tablas en distintos países, el peso para la edad y la longitud para la edad. Son los índices antropométricos que sirven para identificar, más allá del aspecto biológico, el grado de nutrición o desnutrición de los infantes. La siguiente, por favor. A partir de una serie de estudios que se han realizado en la línea, se han identificado formas de comportamiento de la madre, formas del comportamiento del niño, que en algunos casos son efectivos para que se mejore el estado nutricio del infante y en otro caso han sido inefectivos. En esta tablita se presentan del lado izquierdo las formas inefectivas por parte del adulto, las del niño, y del lado contrario las formas efectivas. En las inefectivas podemos dar, por ejemplo, podemos ver por parte del adulto que dar de comer en la boca siempre al niño, aun cuando él tenga la posibilidad de alimentarse por sí mismo, está asociado con estados nutricios pobres. Otra de ellas es, por ejemplo, retractarse, así como te voy a dar y de repente te quito, perdiendo la oportunidad del niño de consumir los alimentos.
aspectos, digámoslo así, como, o podemos clasificarlos como de acercamiento, otros aspectos que se han medido como las de vocalizaciones, que tiene que ver con esta dinámica de hablar con el niño, de permitir que él también hable en el momento de la alimentación. Se han encontrado que no vocalizar, es decir, estar calladitos al momento de la alimentación del niño, está asociado con formas de desnutrición. Aspectos como el afecto, esto de mostrar apatía o impaciencia en la parte baja de la columna izquierda por parte del adulto, indica que si la mamá está por distintas razones queriendo darle de comer al niño rápidamente, se fastidia, se enoja, hay algún tipo de contacto negativo con el niño, todas estas formas como patrones de comportamiento van a incidir en que el consumo del chamaco sea pobre, del chamaco del niño, del infante sea pobre, y esto con el tiempo redunda en formas de nutrición pobres. El niño también participa, por supuesto, en esta relación y se han observado que las formas inefectivas son por parte del niño, es como a veces como consecuencia o relacionada a estos comportamientos del adulto, es llorar mucho a lo mejor, negarse a comer, poner atención a otros aspectos que no son el alimento, si es que está la tele prendida, está otro agente social en la situación, viendo los muñequitos del mantel, qué sé yo, es decir, cosas que no están relacionadas directamente con el alimento. Y no vocalizan, ¿no? Si la situación es muda, pues no hablan. Muda en el sentido de que no hay intercambio verbal, ¿no? Las formas efectivas por parte del adulto, estas que tienen relación, que se han encontrado en los estudios que se han dirigido en la línea, tienen que ver con, por ejemplo, que el adulto esté atento, pendiente del niño, en el momento en que él pide más alimento, quiere cambiar de alimento, quiere alcanzar, es decir, todos esos aspectos como señales que dé el niño a la hora de alimentación deben ser percibidos, deben ser el adulto sensible a estos aspectos para que la interacción de la alimentación sea más adecuada y que redunde obviamente en los estados nutricionales del niño. Podemos ver algunos otros en el aspecto, por ejemplo, del afecto, pues un ambiente de cordialidad, de risas, aspecto a veces un poco ambiguo, un poco difícil de concretar como un aspecto de ajuste secundario del comportamiento principal, pero finalmente este aspecto de armonía, este ambiente armonioso, promueve que todos aquellos elementos de poner atención, de vocalizar, de atender al niño, se vayan suscitando, se promuevan, y esto va a redundar en que el niño, por ejemplo, coma por sí mismo, pida más alimento y sea recíproco en este aspecto del comportamiento afectivo, ¿no? La siguiente, por favor. Este tipo de datos se han obtenido a partir de un estudio en particular, un estudio piloto que se dirigió para establecer una estrategia de intervención y modificar los patrones negativos que tienen relación con la mala nutrición. Y el estudio que se llevó a cabo consistía de un diseño n=1 con distintas líneas bases, 3 líneas bases, que eran videofilmadas en un momento de alimentación. La intervención en este caso con las mamás fue un taller donde se les hablaba acerca de los aspectos de alimentación y nutrición, cómo poder identificar a lo mejor aspectos de desnutrición, cómo se pueden generar las fobias a ciertos alimentos, cómo se generan los hábitos de alimentación adecuados, etcétera, etcétera, como un bagaje general para que la mamá tuviera información y pudiera identificar aspectos negativos en el momento de la comida. Otro de los aspectos era la enseñanza retroalimentación de la práctica responsiva y la administración de contingencias. Es decir, ser más sensible a lo que decíamos anteriormente de las señales del niño cuando estaba hastiado, estaba pidiendo más alimento, estaba de mal humor, etcétera. Y cómo poder involucrarse o actuar ella para precisamente promover que el niño pudiera consumir más alimento, promover que el niño comiera por sí mismo, tomara líquidos, etcétera, etcétera, ¿no?
Esta fue la estrategia de intervención que se realizó. Se emplearon, bueno, no se emplearon, participaron la siguiente, por favor, 4 diadas, cuidador niño, entre 11, 14 y 18 meses, y que estaban identificados con desnutrición leve o moderada. Las medidas fueron los antropométricos del niño, eso de longitud para la talla, peso para la talla. Se midieron, bueno, se tomaron los datos sociodemográficos de la mamá, estatus económico, situaciones de la casa, etcétera, historia de salud familiar, visitas al médico, formas de curación, si va al médico, si no va al médico, tipo de enfermedades en las familias, etcétera. La práctica y responsabilidad y estimulación que se midió con un instrumento que desarrolló la maestra Azol Cortés, que es el CUPRE, que precisamente mide esta responsabilidad materna, bueno, las prácticas de crianza, y se midió adicionalmente, porque está documentado que este aspecto afectivo de la madre, cuando está en un estado, por ejemplo, de depresión, de bajo ánimo, repercute en la forma en que se interacciona con el niño. Se midió adicionalmente este aspecto de ansiedad con un instrumento que se llama el IDARE. El registro fueron, decíamos, tres filmaciones como línea base para ver el desempeño de las mamás, cómo interactúa con el bebé, qué hace el bebé, etcétera. Y 2 sesiones de intervención previo a la intervención y una de post-intervención. Se midió adicionalmente el aspecto conductual con un sistema de categorías con dimensiones de presentación-consumo y el tipo de vocalizaciones que estaban representadas en la tabla donde les hablaba de lo efectivo e inefectivo del comportamiento. La siguiente, por favor. Estos son algunos, bueno, los datos que encontramos en términos de las categorías conductuales que se tomaron de las filmaciones previo a la estrategia de intervención y posterior a esta estrategia. De manera importante, las diadas 2 y la diada 4 son las que presentan cambios favorables. Una vez que se ha intervenido con las mamás, se les han hecho se les ha dado esta información, se les ha enseñado a ser responsivas, a identificar las contingencias pertinentes. La diada 2, decíamos, y la diada 4 son las que presentan cambios en términos de las categorías conductuales. Esas categorías que veíamos, por ejemplo, de presentación de alimentos, de boca sólido, retracta, cambia, yo soy más ciego, llamar la atención y observar, son categorías que tienen que ver precisamente con si el niño, si al niño le dan el alimento en la boca, impidiendo incluso que él pudiera tomarlo con sus manos, tomar la cuchara o tomarlo con las mismas manos, retractarse como algo que es negativo en términos de la asociación con la nutrición, porque es una cuestión donde parece indecisión de si le doy o no de comer, ya cuando va a abrir la boca el niño, abre la boca, le quito el alimento, se lo cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, aquí se presentan las duraciones relativas de ese tipo de comportamiento, y decíamos que la diada 2 y la diada 4 es los que tienen cambios más interesantes y son las diadas donde los niños mejoraron su condición nutricia, ¿no? Por ejemplo, en la boca sólidos pasa de 4.8 a 3, que es un comportamiento asociado con la mala nutrición. En las otras 2 diadas, la diada 1 y la diada 3, los cambios no son los mejores. Hay que adelantar que en estos casos se identificó posteriormente que los niños presentaban de manera recurrente enfermedades infecciosas como gastrointestinales y respiratorias, que pudo ser un factor que pudo haber impedido que se mejorara la condición nutricia, ¿no? En el aspecto de las vocalizaciones, si nos concentramos en las diadas 2 y 4, podemos observar un incremento en estas duraciones previo a voy a tomar las vocalizaciones acerca del alimento, en la diada 2,
de 6.1 pasa a, ¿qué? ¿13? 13.8, que es un incremento bastante alto, donde lo que nos está indicando es que a partir de esta intervención la mamá empieza a ser mucho más, empieza a vocalizar más acerca de los alimentos, no sé, diciéndole, mira, el pescadito, hablando acerca del alimento, lo que va generando obviamente mayor atención, mayor responsabilidad del niño, y la interacción se vuelve un poco más armónica para que se produzca el consumo por parte del niño del alimento, ¿no? En el caso del consumo, podemos ver el niño pasa de 0, ¿no? Cuando hablamos de líquidos, que el niño tome los líquidos por sí mismo, pasa de no presentarse nada a una duración de 2.8. Es decir, a medida que hay cambios por parte de la madre, hay cambios en la ingesta, en la motricidad, en la forma en la que se comporta el niño en la comida. Las vocalizaciones del niño, en este caso de las 2 diadas, también tienen incrementos, particularmente acerca del alimento, que pasa de 0 a 4.3, y en el otro caso de 0 a 0.4, que la diferencia no es muy grande, pero hay cambios. Los cambios no son los mejores que quisiéramos, pero hay cambios muy importantes, hay cambios que nos permiten señalar que esta estrategia es prometedora y que puede generar cambios en las formas de interactuar y que va a redundar, por supuesto, en la nutrición del niño, ¿no? La siguiente, por favor. De manera general, los cambios, esto ya no es necesario, ¿no? Los cambios positivos que se encuentran en estas interacciones son que disminuyen las conductas negativas de consumo del niño, seguidas por las retracciones del cuidador y las interrupciones de cuando el niño consume más alimento. Es decir, esta relación donde lo negativo de la madre disminuye y lo favorable del niño en términos del consumo va incrementando. Incrementan las expresiones de gusto y disgusto, que tiene que ver con el aspecto afectivo, las peticiones de alimento y el consumo de manera autónoma. Estas cuestiones de comer por sí mismo, cuando en un momento previo la mamá no lo permite, aunque el niño pueda hacerlo, incrementa por lo menos en estas 2 diadas que comentábamos, ¿no? La situación afectiva se vuelve más armoniosa, hay más vocalizaciones por parte de ambos, etc. Y esto se va a relacionar, por supuesto, con la nutrición del niño. El adulto muestra más disposición a estar atento al consumo del niño y a cambiarle el alimento a solicitud de y también el niño, tanto el niño como el adulto, disminuyó el tiempo sin vocalizar. Bueno, estos aspectos que habíamos visto con los datos, donde hay cambios positivos, interesantes, atribuidos, por supuesto, a la forma de intervenir con las mamás, ¿no? La siguiente, por favor. Estos datos corresponden a lo que habíamos señalado del CUPRE, que analiza, mide la práctica de crianza de la mamá. En la parte de abajo está el aspecto de la ansiedad medido con el IDARE, y podemos observar también que las diadas 2 y las diadas 4, las mamás tienen cambios importantes que pasan, por ejemplo, de la estimulación. Bueno, estos son los aspectos que se miden con el instrumento. Estos son los datos que se miden con el IDARE, uno para la práctica de crianza, otro para el estado de ansiedad de la mamá. En el caso de las mamás donde hay cambios nutricios del niño, se observa que también hay cambios relacionados con su estado afectivo en términos de la ansiedad. En el caso de la diada 2 hay un decremento, diada 2, de 53 puntos a 45, con el IDARE, que indica que baja su estado de ansiedad, en el caso por lo menos de la ansiedad rasgo, y en el caso de la diada 4 hay una ligera disminución, pero que también está asociada con el conjunto de los datos a entender que la estrategia tiene una efectividad, ¿no? En el caso de los puntajes totales, por ejemplo, para el CUPRE, podemos observar los incrementos en el caso de la estimulación del juego para la diada 2, en el caso de la práctica responsiva en la diada 4, de 3.6 a 5,
en este caso, y se van dando algunos cambios en algunas de las categorías que se están midiendo, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. En el caso de este dato de la antropometría, los datos que indican la nutrición del niño, observamos, por ejemplo, que los niños 2 y 4, nuevamente, que son los que muestran los cambios en este aspecto que es fundamental, eso está en términos de las desviaciones estándar, más de 3 desviaciones, menos 3 desviaciones estándar, perdón, y es un grado de desnutrición severa. En este caso, el niño 1 no está en ese rango, pero sí tiene una desnutrición alta. No se observan cambios ahí de la línea base, ¿sí? Al seguimiento hay pues permanece igual el niño, digámoslo así. En el caso de la diada 2 sí hay una disminución. En el caso de la por ejemplo, peso para la edad, es donde se observan estos cambios para la diada 2, y para el peso para la longitud, hay cambios en la diada 2 también, de menos 1.92 a menos 0.73. En la diada 4, por ejemplo, también hay cambios de la línea base al seguimiento, y esto nos permite ver que en algunos aspectos, como índices de nutrición, hay cambios en estas mismas diadas donde se habían observado cambios en el comportamiento, cambios en los aspectos de ansiedad de la madre y cambios en las prácticas responsivas. A partir de esto, ya habíamos comentado inicialmente que los niños 1 y 3 que no han tenido mayores cambios ni en términos de nutrición ni en términos del desempeño de la madre, se habían identificado con enfermedades recurrentes a lo largo del estudio, y que esto pudo haber estado asociado precisamente con esta nulidad en los cambios que presentaban la diada 2 y 4. A partir de esto se hace una nueva propuesta, la siguiente, por favor. Una nueva propuesta en la cual se incluyen actividades grupales e individuales, que ese es el trabajo que se está llevando actualmente, y se enfatiza muchos de los aspectos de higiene, por ejemplo, que hayamos visto o que se han visto en la investigación previa de los datos que le mostraba, como uno de los aspectos que va a ser fundamental para que las mamás sean más precavidas, sean más acertadas en la forma en la que preparan los alimentos, procuran las condiciones de la mesa, es decir, aspectos de higiene que pueden estar relacionados con la situación de poca evolución nutricia del niño, ¿no? La siguiente, por favor. Y es en general la forma en la que se está llevando a cabo el estudio en cuestión, esta nueva estrategia. En este momento pues están recolectando la muestra, es un poco complicado recolectar la muestra, pero el trabajo va ya seleccionando niños con los estados de nutrición que sean moderados, bajos o los que se encuentren, para poder intervenir con las mamás, ¿no? Bueno, sería todo. Gracias.